bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva enseñanza de Iglesia Bautista Osana. Les pido de que me acompañe a orar en este momento. Gracias, Padre, por esta tarde que nos permites reunirnos aquí, Señor. Te agradecemos por este día, te agradecemos porque has sido fiel hasta este momento, Señor, y te pedimos ahora que nos llenes de tu Espíritu para que podamos comprender tu palabra, Señor, ponerla por obra, ponerla en práctica. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos? Espero se encuentren bien. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra acerca de los ataques que podemos recibir del enemigo, en especial en este tiempo, ¿verdad? Que estamos oprimidos, si se puede decir, dentro de nuestros hogares. Entonces hay que prepararnos para este tipo de situaciones. Quiero hablar con ustedes acerca de los lazos contra el cristiano. Y fue en un momento dado que estuve leyendo este versículo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, donde dice: también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Como usted sabe, ¿verdad? Tenemos al diablo como enemigo, la carne y el mundo, pero me llamó la atención que aquí nos menciona que el diablo tiene una herramienta que puedo utilizar, y este es el lazo. Entonces en ese mismo momento me acordé del otro pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 6, usted lo puede buscar, que es cuando habla acerca de la armadura del cristiano, y nos dice el Señor de que tengamos siempre el escudo de la fe para que podamos hacer frente a los dardos del maligno. Entonces vemos cómo el enemigo tiene tanto herramientas que puede usar en nuestra contra, entonces por eso hay que prepararnos, y hoy quiero mostrarles algunos cuantos que encontré dentro de la palabra y que tal vez pueda servirnos para que nos preparemos de una mejor manera. Mire, el primero es el lazo de aquella persona acusadora. En este caso estamos en la historia de Job, en el capítulo 22, versículo 10, cuando Elifaz y sus amigos llegan para encontrarse con Job, poquito después de que se encuentran con él. Mira lo que dice el versículo: por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. La palabra lazos que aparece aquí significaba calamidad y tropiezo, en este caso en la vida de Job. Ahora, importante es que de quién viene, porque si usted lee el capítulo completo se va a dar cuenta que comienza, inclusive el título dice Elifaz Elifaz el temanita acusando a Job, me parece que así comenzaba. Es importante esto porque se da cuenta de que él empieza a decir todas las cosas que supone que Job pudo haber hecho en contra del Señor, porque él dice: no puede ser posible que Dios castigue a alguien bueno sin ninguna razón. Tuvo que haber sido que hiciste algo cuando estaba joven, que tal vez trataste mal a las viudas, que tal vez enviaste a obreros sin salario, que tal vez hiciste algo que el Señor ahorita te lo esté cobrando. Y entonces me gustó eso, porque nos permite entender entonces que no solamente cuando usted viene al camino de Cristo se va a encontrar dificultad de parte del enemigo, de parte del mundo, de parte de su carne, sino que también inclusive puede haber acusaciones de parte de las personas que mejor le conocen a usted. Cuántos han salido del mundo y sus propios amigos, sus propios familiares más bien son aquellos que lo acusan de haber hecho cosas que tal vez el Señor ya se las perdonó, pero usted está con esa situación que está siendo acusado, y lógicamente en usted, ¿qué es lo que le genera? Mire ahí lo que dice la palabra pak, que lo que significa es calamidad y tropiezo. A usted le genera tropiezo en su vida cristiana porque no puede levantarse, no puede decir, bueno, voy a ir a la iglesia, o no puede estar en una reunión tal vez con ellos porque ya le empiezan a molestar, ya empiezan a insultar, lo que sé yo. Y es importante porque a nosotros tenemos que estar preparados para saber de que el enemigo siempre va a buscar hacer algo para que nosotros seamos reprimidos y que no nos sintamos libres, porque recuerde de que el lazo, ¿qué es lo que representa? Una persona atada, una persona, en este caso no lo utilizamos con personas, sino que se utilizan con animales para poderlos mantener en un mismo lugar, que no se muevan, que no sean libres. Entonces usted tiene que estar preparado para cuando venga el lazo del acusador, listo, esperando de que usted no tiene que caer en ese juego de hacer caso a las palabras necias, o hacer caso a cuando le estén acusando de una cosa o de otra. Y importante es eso, ¿verdad? De que los acusadores siempre van a estar presentes. Usted lo que tiene que hacer es oídos sordos a esta situación.
El siguiente lazo es aquel lazo del cazador. Usted lo ha escuchado en Oseas capítulo 9, versículo 8 al 9. Mire qué bonito este versículo. Dice, atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de sus ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. El lazo que aparece aquí es un lazo refiriéndose a un cazador, y lo que significa es, o la traducción es yakosh, y lo que quiere decir es enredo o enredador. Ahora, quiero leerle esta porción de la palabra porque en la Reina Valera 1960 es un poco complicado. Me gustó más una que está en la nueva versión, perdón, en la nueva traducción viviente. Y mire lo que dice: ha llegado la hora del castigo de Israel. Esto era una situación, si usted lee todo el capítulo 9 se va a dar cuenta de que Israel estaba haciendo, por parte de Dios, le estaba mandando profetas diciéndole, ustedes están fallando, están fornicando, están manteniendo dioses ajenos, entonces ahora tiene que venir su castigo. Y dice, a causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios, sin embargo, donde quiera que va le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios se enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibea hace mucho tiempo. Dios no olvidará, sin falta los castigará por sus pecados. Ahora, ve qué importante es también el uso de otras Biblias para poder ver diferentes versiones y buscar una que sea mucho más comprensible. En este caso estamos viendo de que los profetas los tienen como necios, los tienen como tontos el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos están en esta situación que no quieren aceptar lo que el Señor les dice por medio de los profetas, que en este caso eran enviados, mensajeros de parte de Dios e inspirados por Dios. Y entonces les dicen a estos hombres inspirados, les dicen necios. Y el profeta ya no se sentía a gusto dentro de su propia tierra, ya ni siquiera se sentía libre dentro de su propia congregación. Entonces, ¿qué cosas nos pueden pasar actualmente que estamos dentro de nuestra congregación? Oprimidos tal vez por personas que posiblemente puedan ser enviados, qué sé yo, o inspirados, o tal vez no inspirados, pero sí dominados por algunos deseos pasionales, que lo que hacen es que nosotros más bien sintamos opresión, inclusive dentro de nuestras propias iglesias. Y algo importante, y me gustó esta imagen que le puse acerca del cazador, porque usted sabe que cuando alguien va a cazar, en este caso a este hombre que usted puede ver, él va preparado con todo lo necesario, va preparado con su rifle, su fusil, va con su ropa especial para camuflaje, va preparado con sus botas en caso de que tenga terrenos difíciles que enfrentar, va con su suéter, con su gorra para evitar el sol y con su suéter para evitar el frío. Entonces va preparado para cualquier presa que le toque atrapar. Y en este caso nosotros, hermanos, al ser hijos de Dios, estamos en esta situación que vamos a ser presas muchas veces de enemigos que lo que andan buscando es simplemente oprimirnos, simplemente cazarnos, simplemente tenernos como sus presas. Y si usted anda como presa, va a andar corriendo de un lado a otro. Entonces, a este lazo nosotros tenemos que encontrarlo, entender cuál es el lazo que nos está oprimiendo e intentar buscar la manera de solucionar, ¿verdad? Buscar la manera de salir de esa opresión. Mire que el siguiente lazo es el lazo del manipulador. En 1 Samuel 18:21 lo podemos encontrar. Dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Me da risa realmente porque aquí tenemos a un rey Saúl, que si usted lee este capítulo se va a dar cuenta de que venían apenas de la batalla, y es cuando el famoso canto, ¿verdad?, que Saúl mató a miles y David a sus 10,000, y en ese momento dice la palabra que vino gran celo sobre Saúl. Después de eso usted sabrá, ¿verdad?, de que un espíritu malo domina a Saúl y entonces intenta matar en repetidas ocasiones a David. Y entre una de las cosas que intentó hacer con el propósito de destruir, de hacer que David no continuara con el ministerio que le correspondía, fue dar a su hija
para que se casara con él. Y lo importante es esto, para que le sea por lazo. Aquí la palabra lazo viene del mokesh, que es un gancho, una rina, una red, un tropezadero. Y podemos ver que el rey Saúl, aunque fue ungido de parte de Dios en este tiempo que había sido gobernado por este mal, lo que andaba buscando era dañar a otro siervo de Dios, y en este caso lo que anda buscando, peor aún todavía, es arruinar la institución tan limpia, tan pura del matrimonio, y buscar oprimir a David por medio de eso. David, lógicamente un joven, tal vez andaba en búsqueda de una doncella con la cual casarse, y de esto se aprovecha Saúl. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerlo caer en opresión. Él dijo, bueno, si David se casa con mi hija, entonces yo voy a poder dominarlo, yo voy a poder hacer con él lo que me plazca, porque él al final va a ser el esposo de mi hija, se va a convertir en mi yerno. Entonces tenemos que tener bastante cuidado, hermano, porque no solamente es con personas, puedan ser ambientes, puedan ser nuestros líderes, pueden ser nuestras congregaciones, que tal vez lo que anden buscando es no nuestro bienestar, sino que más bien nuestra ruina, servir como tropezadero para nosotros. Recuerde que quienes quisieron hacer tropezar a Jesús no fueron ni siquiera los de otras naciones. Los romanos ni les interesaba lo que era Jesús, sino que sus mismos hermanos, en este caso judíos, fariseos, escribas, ellos eran los que andaban buscando hacer que cayera, y le hacían tentaciones, le hacían preguntas que fueran complicadas de responder para otras personas. Me imagino que ya las habían hecho a alguien más y tal vez lo habían manipulado de una u otra forma y lo habían hecho caer en esa opresión. Mire que el siguiente lazo que le tengo es el lazo de la muerte en 2 de Samuel 22:5. También es algo sobre la historia de David. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y tendieron sobre mí lazos de muerte. En este caso vemos que se menciona la palabra Seol, vemos las ondas de muerte, cómo lo rodearon. Ahí está el tipo de lazo que utilizaron. En este caso fue el Jebel, que habla de un lazo en territorio, y el Sheol, lo que significa es Seol, que es el mundo de los muertos, algo es el subterráneo, ¿verdad? En otro momento lo vamos a estudiar. Y la palabra muerte viene de Mabet, que significa ruina, pestilencia, inmortal. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo extraer de esta palabra y por qué les coloco aquí este tipo de lazo? Ya tenemos algunos cuantos, pero este específico me llama la atención porque está hablando de un territorio. Ligaduras del Seol me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Quiere decir que donde David se encontraba, él no se sentía bien, se sentía incómodo, se sentía que iba a morir. Muchas veces nos ha pasado esta situación, ¿verdad? De que estamos en lugares donde no nos sentimos cómodos, donde no estamos bien, donde sentimos de que en cualquier momento tenemos que estar alerta porque cualquier cosa nos puede pasar. Entonces tenemos que tener cuidado a este tipo de situación, porque ¿qué es lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor? El sabio ve el mal, y se aparta. Entonces para nosotros esto debería representar un lazo al cual tenemos que intentar apartarnos de él, inclusive porque puede dominar regiones o territorios o lugares donde nosotros nos podamos aproximar, tal vez ciudades, colonias, tal vez iglesias, tal vez vecindarios, qué sé yo, países. Entonces tenemos que tener cuidado en este sentido, ¿verdad? Pues usted puede tomar, por ejemplo, el caso de Lot. Él llega a este lugar, Sodoma y Gomorra. El caso de Jonás en Nínive, estaban destinadas para morir, y lo que busca hacer el Señor es sacarlos de esos tipos de lazos, de esos lazos que van a llevar a su alma hacia la muerte. Ahora, el siguiente lazo que quiero compartir con ustedes es el lazo de la segadora. En Proverbios capítulo 5, versículo 20, si usted lee todo ese capítulo, bien bonito, porque habla acerca de la mujer virtuosa, aquella mujer que debe ser nuestra esposa, aquella mujer que va a ser nuestro complemento, y habla maravillas y cosas bellas sobre eso, pero también habla acerca de esta otra mujer. Y mira lo que dice: ¿y por qué anda, hijo mío? Andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. El versículo 22 y 23: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá, para la falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Aquí el lazo que aparece es el lazo de aprisionar, el lazo de atrapar.
Y les pongo esta imagen, espero que pueda desenvolverse de la mejor manera y enseñar de la mejor manera este caso, porque es un muchacho que puede estar cerca del Espíritu Santo de él, y él no lo puede sentir porque está aprisionado, porque está atrapado, porque no tiene la capacidad de ver. Y eso lo tomo del versículo 20. Mire cómo dice: ¿y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena? ¿Cuántas veces, cuántos hombres del Señor, cuántos hombres en general han atravesado esta lucha, que es tener ojos para otra mujer la cual no es su esposa? Y importante es ver que esta mujer de afuera puede generar en nosotros lo que es una ceguera, algo que no podamos reconocer, ni el mover del Señor, no podamos reconocer cuando es palabra de Dios, no podamos reconocer cuando estamos actuando de manera incorrecta. Entonces es un lazo del cual tenemos que tener nosotros un cierto cuidado especial, porque si usted recuerda, en otro de los proverbios dice que la mujer extraña lo que anda buscando es la preciosa alma del hombre. Entonces nosotros, y esto no solamente va para los hombres, sino que es también para las mujeres, nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, porque el enemigo, ¿qué es lo que anda buscando? Anda buscando que nosotros nos equivoquemos, nos oprimamos de alguna forma, caigamos en la trampa, caigamos en la prisión de la cual no veamos salida. Y eso es lo que le pasa al muchacho que está viendo en pantalla. Él no puede ver la salida, no puede ver que está el Espíritu Santo, en este caso reflejado como palomas, no puede reconocer de que está ahí presente. Entonces solo va a ver que la angustia, el dolor de lo que se siente, no ser libre. Y para finalizar, hermanos, quiero comentarle el último lazo, que es el lazo del conspirador. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 6 al 7. Importante porque con este versículo fue que comenzamos, y este fue el que me llamó a predicar sobre esta palabra de los lazos contra el cristiano. No un neófito, le decían a Timoteo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando yo busqué la palabra lazo del diablo, me aparece la palabra pagis, que es lo que quiere decir es trampa, un truco o una tentación. Si usted se pone a ver por qué dicen no caigas en el lazo del diablo, entonces me hizo entender cuál sería el lazo del diablo. El lazo del diablo es aquel que fue creado por Dios, y él dice: yo puedo llegar a ser mucho más que el Señor. Yo tengo una luz, y esa luz no me la dio Dios, sino que yo me la hice. Entonces yo me voy a levantar y yo voy a dominar. Esa va a ser el mismo caso que nos puede pasar a nosotros. Yo leía esta versión de Timoteo en otra versión, me gustó bastante. Creo que era la Nueva Traducción Viviente, que también dice que no vaya a ser que por ser nuevo, recién convertido, le den autoridad, y que en medio de esta autoridad él se envanezca y diga: soy mejor que los demás, y entonces caiga en el mismo castigo del diablo. ¿Y cuál es el castigo del diablo? Si a él lo echaron con sus ángeles y cayeron, ¿verdad?, en la tierra, y usted sabe que fue expulsado prácticamente del reino de los cielos. Entonces es importante, no vaya a ser que nosotros, hermanos, por caer dentro de este lazo, vayamos a ser expulsados con el diablo y con sus ángeles. Recuerde de que la muerte segunda está preparada solo para ellos, para el diablo y sus ángeles. Nadie más debería, si procedemos al arrepentimiento, nadie más debería caer en esta situación. Pero si caemos en el lazo del conspirador, vamos a hacer que todo esto pase en nuestra casa, pase en nuestra iglesia, pase en nuestras comunidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estemos en medio de esta situación? Entender: bueno, estoy en medio de este lazo del conspirador, tengo que salirme, tengo que buscar ayuda entre los líderes de mi iglesia, los que considero yo que tienen conocimiento grande de la palabra, porque en esto consiste. Usted lo que tiene que tener es el conocimiento de la palabra, con el propósito de prevenir caer en alguna de estas trampas, caer en alguna de estas prisiones, o en alguna de estos lazos que están preparados para cada uno de los cristianos. Y con esto quiero que pasemos un poco al resumen. Mire que están aquí todos los lazos, y cada uno de ellos. El del acusador, recuerde usted, era Elifaz, uno de los mejores amigos de Job en su infancia, o en su juventud, y lo que viene a decirle es: vos fuiste, vos hiciste, vos sos tal de tal manera, entonces por esta razón el Señor te está castigando. No tome
y esto lo enseñábamos en otro momento, el castigo de Dios como algo que sea totalmente malo. Al Señor todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El Señor al que ama, a ese castiga, porque a ese es el que toma por hijo. Entonces usted tiene que entender que a esto no le tiene que prestar su oído. Al lazo del acusador no le presta su oído. Al lazo del cazador, que era que oprimían a los miembros, a los inspirados, a los profetas de Dios, porque estaban ellos en su libertinaje, digamos, doctrinal. Ellos consideraban de que tenían que tener estatuas, sacerdotes de otros cultos, de otros dioses, y no solamente el del Señor. Entonces el Señor, ¿qué es lo que pasa? Él dice: a mis propios profetas no los tratan bien, los espantan, los buscan hacer caer en trampas. ¿Por qué? Porque este tipo de lazo viene tan bien preparado que va a atacar doctrinalmente en contra de todo aquel que se levante en nombre del Señor. Después tenemos el lazo del manipulador, que en este caso usted puede recordar, ¿verdad?, de que es el lazo de Saúl en este caso, que fue que trató con algo bueno, con algo agradable a los ojos de Dios, tratar de hacer caer a un hijo de Dios en trampa, a un siervo de Dios en la trampa de este manipulador, que lo que andaba buscando era tener control por encima de David. Tenemos también el lazo de la muerte, que lo que significaba era aquel lazo que las ligaduras del Seol, ¿verdad? Un territorio de muerte, un territorio que puede generarnos a nosotros angustia, falta de paz, que puede hacer que nosotros nos mezclemos con la sociedad. Por ejemplo, el caso de Lot, les decía, Sodoma y Gomorra, él empezó a tener diferentes tipos de conductas, y sus hijas en especial tenían conductas que no eran conforme a lo que les había enseñado en este caso Abraham, sino que ellos cuando salen de Sodoma y Gomorra, ¿qué conducta trajeron? Bueno, como mi padre, dicen las hijas de Lot, perdió a su esposa, tenemos que darle descendencia, acostémonos con él. Entonces lo embriagan y se acuestan con él las dos y le dan hijos. Entonces, cosas, practicando el incesto, sabiendo de que no era correcto, pero como habían estado en un lugar donde sí decían que era correcto, entonces esto les entregó a ellos a muerte, en este caso para Sodoma y Gomorra. Tenemos el lazo de la segadora, ¿se acuerda usted, verdad? Cuando hablábamos de la mujer extraña y cómo esta mujer extraña puede hacer de que aparezca una venda en los ojos del siervo de Cristo o de la sierva de Cristo, con el propósito de evitar que usted reconozca qué es lo que está preparado para usted, porque realmente cuando hablamos de este verso nos dice: hay una mujer específicamente buena, preparada para usted. Pero si nosotros ponemos ojos en las mujeres de afuera, en las mujeres que son extrañas, en las mujeres que son, en este caso, si lo podemos relacionar con las prostitutas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una venda y vamos a decir cada vez que lleguemos a nuestras congregaciones: no, es que yo no me puedo casar con nadie aquí porque todas son, no hay ninguna buena. Entonces ve cómo opera el Señor, no permitir ver el Espíritu Santo, Cristo en otra persona. Y por último, el lazo del conspirador, que en este caso tenemos el lazo del diablo, que lo que nos genera es esa rebelión en nuestras mentes, querer ser superiores a Dios, querer ser superiores a lo que significa Dios, y en vez de recoger con el Señor, desparramar, y lo que significa es la apostasía y el último tiempo que ya conocemos que está pronto a venir. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Recuerde de que no solo son malas noticias, solamente es que utilice esta enseñanza con el propósito de que si en algún momento de su vida vio este tipo de lazo, llámese el del cazador, el del acusador, manipulador, la de muerte, la de segadora, la conspiradora, sepa que el Señor, que usted se puede librar de todo esto, porque estas son trampas preparadas por los siervos y siervas de Dios. Pero Salmos capítulo 18, y eso fue algo que me gustó, porque fue el mismo David, uno que cayó en dos lazos, miren, en el lazo del cazador y en el lazo en el lazo del manipulador y en el lazo de muerte, pero se logró librar. Miren lo que dice el Salmo 18:48: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. El rey David, profeta, sacerdote y rey, feliz porque había sido librado de Saúl y de todas aquellas personas que querían la muerte de él. Entonces usted tenga cuidado,
prepárese en la palabra del Señor, lea bien para que en ningún momento de su vida vaya a caer dentro de alguno de estos lazos, en que en ningún momento de su vida su pensamiento, porque muchas veces nuestro propio pensamiento nos puede hacer errar, su pensamiento, su pasión, sus intenciones pueden hacer que más bien usted esté o poniendo lazo o amarrado por algún lazo. Entonces, ¿qué le parece si terminamos esto, hermano, con una oración? Diga: Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, gracias por enseñarnos acerca de tu palabra, estos lazos que están preparando el enemigo para nosotros, para hacernos caer, para que sean tropiezos en nuestras vidas, Señor. Reprendemos cada uno de estos ataques del enemigo, Padre, y confiamos en que tú, como libraste a David, nos vas a librar de cualquier situación que se avecine para nuestras vidas, Padre. Si estamos inclusive dentro de ella, Señor, te pedimos perdón si es lo que necesitamos, Padre, para que nos levantes, pon personas correctas, Señor, buenas, sensibles, siervos tuyos, Señor, honrados y honestos, que lo que busquen es ayudarnos y salir de esta opresión. Padre, si hay alguno que quiere aceptar al Señor, te pedimos, Padre, que lo recibas. Tu palabra dice de que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Te declaro como mi Señor y Salvador, Señor, y a partir de hoy voy a seguirte a ti, Cristo. Y a todo aquel que se quiera reconciliar, Señor, oramos también por usted. Padre, gracias porque nos has permitido escuchar esta palabra. Conocemos que está justo a tiempo, Señor, y si nosotros lo hemos recibido ahorita es porque tú tienes algo preparado, Señor, para nuestras vidas y la de nuestras familias. Te pido perdón, Señor, voy a volver a tus caminos, voy a estudiar tu palabra, leer, Señor, congregarme y cumplir con tu palabra, Señor, para esperarte en ese momento que toque tu venida, Señor. Asimismo, te pido, Padre, de que nos lleves con bien, nos guardes, nos ayudes a enfrentar estas situaciones, Señor. Guarda nuestras familias, que no vaya a haber lazos sobre ellos tampoco, Señor, y que si llegara a pasar, que podamos identificarlos para tener la pronta ayuda sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde.